Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas, y buenas tardes también, camaradas de Italia. Bienvenidos al programa La Hora del Café, en su edición número 331, que se está emitiendo en jueves. Es una novedad, es una de las primeras novedades de este programa de hoy. Como sabéis, porque ya lo hemos anunciado por redes sociales, tenemos esta semana vamos a tener dos programas, el habitual de los martes y el habitual de los jueves. En este programa de los jueves, como también habréis visto por la publicidad que hemos hecho, vamos a hablar de ese proyecto más que interesante, proyecto cultural y más cosas, luego nos lo van a contar los propios protagonistas, que es Fenice, y además que tienen una emisora hermana, que es Radio Fenice, con la cual también estaremos encantados de colaborar en cuanto que ellos pues, nos ofrezcan la posibilidad de hacerlo. Antes de presentar a los invitados de hoy, de este programa especial, lo que voy a así deciros es cómo, siempre os cuento al principio de cada programa, cómo se puede ver y escuchar este programa. Este programa podéis estar viendo, decía, jueves en directo o en falso directo a partir de las 6:30 de la tarde, pero también luego se puede ver en diferido de muchas maneras. En directo se puede ver, como sabéis, tanto por el YouTube de la Falange. Si es así, darle a compartir para que llegue a más gente. Si lo estáis viendo por el Facebook de la Falange, darle a compartir también. Y también se puede ver por el perfil de Twitter de La Hora del Café. En diferido, como sabéis todos, tenemos varios canales. Tenemos dos canales de audio, los dos con el nombre La Hora del Café, uno en iVoox y otro en Spotify. Y ahí se quedan colgados todos los programas. Y luego también tenemos dos canales de vídeo, como sabéis todos también. YouTube eliminó nuestro canal que se llamaba La Hora del Café. Tenemos uno ahora que se llama Café para Todos, en el cual estamos colgando los programas desde el año pasado, de finales del año pasado, desde el mes de diciembre. Y luego tenemos también en VK, la plataforma VK, otro canal de vídeo que con el nombre La Hora del Café. Además, como decía antes, teníamos un perfil de Twitter donde también vamos colgando toda la información relacionada con el programa. Ese perfil de Twitter se llama La Hora del Café, y un perfil de Telegram donde también vamos colgando toda la información del programa, tanto la previa, es decir, ahí hablamos del programa que vamos a tratar los invitados, como todo lo posterior. Ahí colgamos todos los ficheros para que la gente pueda ver y escuchar el programa. Y también nos echan una mano en la difusión del programa tanto los camaradas de la Falange como los camaradas del sindicato TNS. Y también, pues por supuesto, nos echan otra mano en la difusión los invitados de cada día. Y eso es lo que vamos a hacer ya. Ya dejo de enrollarme y paso a presentar a los dos invitados de hoy, que, como decía antes, son invitados muy especiales. A uno ya los tenemos por aquí. Vamos a poner primero aquí a Marcelo, porque Marcelo ya le conocéis. Marcelo ya ha estado, es Marcelo Caprarella, que ha estado en varios programas de La Hora del Café y siempre nos habla tanto de la actualidad nacional, porque la conoce perfectamente, lleva muchísimos años en España y podemos decir casi que ama a España más que muchos españoles, y también nos habla muchos temas de actualidad internacional. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes y gracias por la invitación, Jesús. Nada, un placer como siempre, además en este programa tan especial, pues estoy encantado de que estés con nosotros. Y el otro invitado, que algunos le conoceréis, pero no los habituales de La Hora del Café, es Giancarlo Rognoni, que espero haberlo dicho bien. Buenas tardes, Giancarlo. Buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan. Nos escuchan y nos ven, porque nos están viendo ahora mucha gente también. Yo podía contaros cosas sobre Giancarlo Rognoni, muchos camaradas tanto de España y, por supuesto, de otras partes del mundo que estéis viendo este programa, pues también lo sabréis, pero yo creo que la persona más indicada para hacerlo, ya que lo tenemos aquí de invitado y además ha servido un poco de nexo de unión para hacer este programa bastante entrañable, es Marcelo. Así que casi mejor, Marcelo, haz tú las veces de presentador de Giancarlo, por favor. Bueno, gracias. Es un honor. Giancarlo no necesita presentaciones para el público italiano, los oyentes y los que nos vean en Italia y desde Italia, pero quizás algunas palabras para introducir su figura. Fue uno de los impulsores históricos del proyecto de Fenice, que es una realidad de agitación política y cultural de la que nos va a hablar hoy, y de todos los proyectos comunes que estamos impulsando junto a Falange y en general con la militancia española de derecha radical.
supongo que la entrevista permitirá conocer la historia de Fenice, y la historia de Fenice lleva aparejada la trayectoria política y personal de Giancarlo Rognoni, que es una figura, repito, de referencia dentro de la militancia italiana desde finales de los 60 y una figura que ha tenido también contactos estables, duraderos y muy sólidos con su generación de militancia española, pues con José Luis Jerez Riesgo, por ejemplo. Sí, que le estamos viendo en la foto ahora mismo con él. Bueno, pues han venido muchas veces Giancarlo y otros camaradas desde Italia, sobre todo en ocasión de circunstancias celebrativas o conmemorativas como el 20 de noviembre. Y bueno, pues cada año se ha renovado, digamos, el contacto con ellos y hemos querido pues impulsar también la posibilidad de que Radio Fenice y todo lo que gira alrededor de Fenice tuviesen una relación más estrecha y más fructífera aún con la militancia española. Por lo tanto, pues el objetivo de este programa es presentar la figura de Giancarlo Rognoni, que es la referencia de Fenice y de todo lo que Fenice representa, y también hablar de las potencialidades y de las posibilidades que se abren con este proyecto de colaboración que hemos impulsado. Yo soy un simple trait d'union, soy un traductor de ideas y sobre todo pues estoy a disposición, encontrándome un poco en la tierra de medio entre Italia y España, pues estoy a disposición tanto tuya, Jesús, como del resto de camaradas españoles, como de Giancarlo, de Fenice y de todos los camaradas italianos que están involucrados en este proyecto y que queremos ampliar a España y a Europa, porque la idea de fondo es la de construir una barrera contra el pensamiento único y esta barrera contra el pensamiento único creemos que es transnacional porque los problemas que vivimos son muy parecidos y creemos que puede ser enriquecedor un intercambio de ideas y Giancarlo lo va a explicar con más detalles que yo porque, bueno, pues hay una serie de iniciativas que están en marcha y que arrancan hoy con esta entrevista a Giancarlo. Y yo no diré mucho más porque el protagonista es Giancarlo Rognoni, la protagonista es Fenice y el protagonismo futuro es de todos los que querrán unirse a esta colaboración y aportar su granito de arena. Por lo tanto, yo poco más puedo decir. Muy bien, pero de todas maneras te quedas ahí al quite porque aparte de que seguro que alguna cosilla puedes añadir a lo que diga Giancarlo, en la primera pregunta que os quiero hacer, que es una pregunta obligada porque aquí en España, bueno, estoy seguro que todos los camaradas italianos también que estén viendo o de otra parte del mundo que estén viendo este programa especial ya están al corriente de que el pasado 24 de abril por una ley injusta, por una ley sectaria, por una ley manipuladora, que no vamos a entrar ahora en ello porque hemos hablado mucho en este programa de esa ley, que es la Ley de Memoria Democrática, pues se llevó a cabo lo que nosotros llamamos la profanación de la tumba de José Antonio del Valle de los Caídos. Y como precisamente en algunas de las imágenes esas que hemos visto mientras Marcelo presentaba a Giancarlo, se ha visto al propio Giancarlo con José Luis Jerez y con otros camaradas italianos rindiendo honores a José Antonio Primo de Rivera, al que nosotros llamamos José Antonio, en el Valle de los Caídos, en ese lugar que ya no está. Sí me gustaría, la primera pregunta que le quiero hacer a Giancarlo es ¿cómo ha vivido él este momento? ¿Qué valoración hace de lo que ha ocurrido? Más alguien como él que con tantas visitas a España y a ese lugar en concreto, sabemos que os duele casi tanto como a nosotros. ¿Cómo has vivido este hecho, Giancarlo? Buenas tardes, tutto cosa. Es una vergüenza, una verdadera vergüenza. Yo he tenido la suerte de salir al valle hace un mes prácticamente, un poco antes, una semana antes de su traslado. Y me emocionó porque los camaradas con los cuales yo me he ido me habían dicho que probablemente era la última vez que yo podía verlo y ellos también que podían verlo. En el sentido que era más decidido que este asunto se estaba arreglado dentro de pocos tiempos.
José Antonio, come vosotros sabéis mejor que yo, reposaba el valle desde el 69, me parece, desde el final de la construcción del valle. Antes estaba el Escorial. Y era un símbolo. Y los izquierdistas tienen la gana de destruir todo lo que recuerda a otras cosas que no ellos. Y José Antonio era un faro, una luz que prácticamente salía del valle, como antes lo había hecho del Escorial donde estuvo. Es una vergüenza, tengo pocas palabras para decir. No es algo que me estupizca más que otro, porque siempre tienen esta costumbre los izquierdistas, pero nulla hace que ver que es algo de vergonzoso. Y espero que esto no sea contraproducente para ellos, en el sentido que se vuelva a hablar más de José Antonio, de su proyecto político, de su trayecto humano también, de su asesinato durante los primeros meses de guerra. Sí. Pues así es, estoy poniendo unas imágenes de lo que ocurrió ya en el homenaje. No quiero extenderme en este tema, porque aparte de que hoy queremos hablar de Fenice, de ese proyecto y de Radio Fenice, a todos aquellos televidentes o oyentes que estén interesados y no hayan visto los programas anteriores, si este es el programa número 331, en todos los anteriores hemos hablado largo y tendido, hemos puesto imágenes, hemos puesto declaraciones tanto de Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange, de Norberto Pico, jefe nacional de Falange Penas Gons, de historiadores y muchas personas importantes en el mundo falangista, en el mundo nacional sindicalista con este tema, y por eso digo que hoy no quiero extenderme demasiado. Sí voy a poner una solamente para aquellos que no sepan dónde está, porque en estas imágenes se ve cómo se nos permitió al final entrar en el cementerio, depositar las flores, se ve la muchedumbre que había, la inmensa mayoría de ellos, de nosotros con camisas azules, ahí se ve la imagen de esos cientos de personas que se acercaron el sábado por la mañana a entrar por fin. Pero también quiero poner unas imágenes porque no se pudo grabar de cómo está el cementerio, en concreto las lápidas donde está tanto José Antonio Primo de Rivera como estaban algunos familiares suyos, porque no nos dejaron ni entrar a hacer fotos ni a grabar, aunque evidentemente con el paso de estos días ya hemos podido hacer algo. Estas imágenes fue del día de la profanación, que ya en el momento que entró el féretro y no se nos dejó entrar, pues rompimos el cordón policial para estar lo más cerca posible de José Antonio Primo de Rivera. Y que se nos ve que estábamos con unas pancartas en la puerta. Estas imágenes son de cómo estaban las lápidas antes. La lápida grande es la de José Antonio y otros familiares, y la lápida más pequeña es la de Pilar Primo de Rivera, la hermana de José Antonio, fundadora de la sección femenina. Aquí las tenéis también. Y esta es una imagen del momento de la profanación del Valle de los Caídos, que es horrible, porque de verdad son imágenes que no se nos olvidarán algunos de cómo destrozaron absolutamente todo para... casi prefiero no extenderme en este tema para terminar de profanar el cuerpo de José Antonio. Esto es una imagen que se ha filtrado, de las pocas que se han filtrado del interior, cuando, como veréis, se ven algunas personas de los cientos que estaban dentro del cementerio por todos los lados depositando ramos de flores y coronas después de un responso religioso que hubo. Y esto luego es un acto que se celebró a posteriori, al salir del cementerio, donde nos juntamos los falangistas para lo que no pudimos hacer dentro del cementerio, al menos poder hacerlo fuera. Ya digo que de este tema creo que tengo por aquí alguna foto. Decía antes Giancarlo que él había estado unas semanas antes. Yo estuve unos días antes de la profanación, y de esta foto la tengo, para mí ya es una foto súper histórica, porque evidentemente es la última vez que yo he visitado el Valle de los Caídos. Y lo seguiré visitando, aunque ya no esté allí José Antonio, pero es la última con el presente. Y esta es cómo quedó la lápida después del acto. Es espectacular, es magnífico la cantidad de gente que fue a aportar flores
y desde este momento pues nos hemos prometido a nosotros y a José Antonio que no le van a faltar flores en su tumba. Ya dejamos este tema. Anda, se ha ido Giancarlo. Se ha ido. A ver. Bueno, mientras espero que vuelva a entrar, justo cuando estábamos proyectando. Marcelo, vamos a intentar a ver si vuelve a conectar. Sí, mientras, como tú estuviste presente en el homenaje, pues si quieres contar algo que viviste de ese momento. No, yo poco más puedo añadir. Efectivamente, pues la esperanza, es más que la esperanza, la convicción, es que este tipo de actos se puedan torcer en contra de los que los perpetraron, porque se hablará, como decía Giancarlo, más todavía de José Antonio, y luego la reflexión sobre esta memoria histórica tan asimétrica que consiste en tratar de manchar la memoria de los demás para que prime una memoria absolutamente partidista, pues es algo que se vive en muchos países de Europa y que, bueno, pues en Italia se vive cada 25 de abril y, bueno, pues Giancarlo de esto pues ya ha empezado a hablar un poco de esto, pero es efectivamente un asunto común, el de la memoria manipulada, que se vive en Italia, se vive en España, y es el tipo de pensamiento único al que me refería antes y contra el cual pues tenemos que oponer una barrera de ideas, de iniciativas y de actos, programas como este, pues que sirvan para difundir nuestra visión de las cosas, que es la verdad. Pues ya hemos recuperado a Giancarlo, que se le había ido la línea un momentito, y nos acababa de contar Marcelo también su valoración sobre lo ocurrido en la profanación, y él estuvo presente también en el homenaje sobrio y solemne que hicimos los falangistas y algunas personas también que no eran falangistas la semana pasada. Y ya vamos a preguntar a Giancarlo sobre lo que es el proyecto Fenice y sobre todo cosas que creo que nos pueden interesar a todos de esa colaboración que va a existir a partir de ahora, tanto con el proyecto en cuestión, con Radio Fenice, con Falange. Pero pues vamos a poner antecedentes a los oyentes y televidentes. Giancarlo, tengo entendido que este proyecto empezó a finales de los años 60, ¿no? ¿Cómo nació y en qué circunstancias nació? Sí, prácticamente nació en aquellos años, de chicos de aquellos tiempos, por supuesto, que eran al interior del movimiento social italiano. Era un partido político de derecha, utilizamos la palabra derecha para simplicidad de expresión, y en el norte de Italia, en Milán particularmente, en Lombardía y esas cosas. Lo que impulsó a la creación de ese grupo humano, antes de todo, fue la necesidad de formar personas y camaradas que podían participar a las asambleas, a los debates que vienen en las universidades o también en los sitios de reunión. Y otra cosa, la necesidad de ser una barrera contra la violencia comunista en los varios comicios y manifestaciones que teníamos en Italia. Mano a mano, nosotros unos años después, en el 1 de 70, nos hemos transformado en un periódico de prensa verdadera, o sea, nos hemos registrado en el tribunal como periódico. Salíamos a la calle todos los meses y ese instrumento nos permitía de ver algo para salir a la calle y venderlo en las plazas, en las universidades y dar nuestra presencia en los sitios italianos. Al lado de esto, nosotros estudiamos bastante Charles Maurras, que era el ideador de un grupo francés. Y lo estudiamos para copiar prácticamente su técnica de persuasión. Hicimos las conquistas del poder a través de la cultura. El instrumento de la cultura como técnica y como instrumento de presencia prácticamente en el tejido social de la nación.
en este momento hablo sobre todo del aspecto táctico, cioè l'utilizzazione de estos instrumentos sotto il profilo táctico. Y sobre también intentábamos también formar otros camaradas, jóvenes, éramos todos jóvenes, con lecturas, con conferencias, con debates, para enfrentarnos con nuestros adversarios en las universidades, en los sitios de trabajo y en cualquier sitio prácticamente. Y además era un medio para liarnos entre nosotros, conocernos, profundizar nuestras conciencias y hacer una barrera para permitirnos de salir a la calle, de vivir, decimos, de vivir políticamente. Pues ya nos has contado el origen y luego este proyecto ha tenido una evolución desde ese origen hasta hoy. ¿Cómo ha sido esa evolución? Sí, prácticamente, lentamente hemos pensado a traducir libros de otros pensadores, de pensadores europeos, sobre todo los franceses, y enfrentarlos. Es decir, enfrentábamos libros de un 100 hojas más o menos, o pedíamos a los camaradas de escribir para nosotros pequeños libros de 80, 90 hojas sobre argumentos particulares. Por ejemplo, nos hemos citado, que no lo hizo José Luis Querés, un libro que no sé si vosotros lo podéis ver, que era sobre Ramiro Ledesma, uno de los pensadores de la Falange española. Ramiro Ledesma, sí. Ramiro Ledesma Ramos, que era prácticamente desconocido en Italia. Tenéis que considerar que aquí estamos en Italia y las conciencias del armenianismo y eso no puede ser la de los camaradas españoles. Y en todo caso, con trámite estas pancartas, estos pequeños libritos, ampliamos el conocimiento de los fascismos europeos y de las tácticas diferentes de las diferentes naciones que salían en aquellos años. No tenemos que olvidar que se habla de los años 30, de los años 40. Es decir, que las técnicas que vendaban utilizadas en aquellos años no son las mismas que se pueden utilizar ahora, y intentamos de formar un debate cultural, decimos. Pero al final de los años 70 hubo una gran represión contra nosotros. Muchos finieron nosotros en la cárcel, muchos en exilio, y otros camaradas llegamos en España. Y también esto fue utilizado para nosotros para ampliar nuestra conciencia de la falange, de hablaremos probablemente, y de los camaradas falangistas que nos hospitaron por meses y años en España. Pues ya estamos más o menos en el día a día y han cambiado mucho los medios de comunicación y los objetivos históricos que habéis tenido también ha cambiado la manera de presentarlos. ¿Y cuáles han sido esos objetivos históricos más recientes y cómo ha evolucionado la estrategia de acuerdo con los medios de comunicación que hay ahora, que como tú bien decías antes, no es lo mismo lo de los años 60, luego en los 70 o los que tenemos ahora en pleno siglo XXI? ¿Cómo ha cambiado esa estrategia? Pues claro que antes eran también objetivos diferentes. Antes se pensaba entrar en la arena política directamente, es decir, como parte activa de los movimientos políticos. Ahora, después lentamente hemos cambiado un poco nuestro objetivo. Es decir, hemos pensado de formar a los camaradas que habían posiblemente después luchado en los partidos políticos, es decir, formar los formadores. Intentarlo con otros medios de comunicación. Antes se utilizaban las pancartas, las hojas en ciclostile, o estas cosas. Ahora intentamos hacerlo con otros medios, que son la de la radio, de la televisión, del internet. Son medios que eran impensables en ese momento. Yo estoy en Milán, tú estás en Madrid, Marcelo no sé en dónde queda, y no podemos hablar juntos lo mismo y no pueden escucharnos de otros sitios de Europa. Esto era impensable. Tenemos que aprovechar de estas oportunidades para formar nuevos camaradas, formar nuevas personas que puedan salir a la calle, y la calle es ahora parte virtual, con nuevos medios de comunicaciones. Es decir, los tiempos de Goebbels nos han pasado, no están más.
Sí, todo cambia y lo importante de todo esto es saber adaptarse a los cambios para que el proyecto continúe. Has mencionado antes que cuando estáis aquí en España empezáis a tomar más interés por Falange, cada vez hay más italianos, más camaradas italianos que toman interés por Falange. ¿Qué papel juegan España y Falange dentro de vuestra línea de acción? Es muy importante porque nos sentimos muy cercanos de Falange y de España también. Se dice que España es ajena de Europa, yo no lo creo y no lo creemos nosotros en particular porque consideramos que Europa se forjó en España, es decir, que del 710 de Covadonga hasta 1470, una lucha continua de 700 años ha forjado España, ha forjado también Europa. Si no hubiera habido Covadonga, no habría habido l'Europa tal como nosotros la conocemos ahora. Poitiers no habría salido. Si no hubiese habido Lepanto, probablemente Viena había caído y no habríamos tenido la Europa que tenemos. Y Falange, esto por cuanto riguarda Europa como territorio, como población, como herederos de Roma, de los visigotos y esto. Y como Falange, invece, al contrario, pensamos que son unos camaradas hermanos sobre todo en la forma de actualización. Y Falange però es un poco desconocido en Italia. Es decir, que el movimiento social italiano había tenido un presidente, un secretario, mejor dicho, almirante, que era muy enamorado de Falange y por esto en muchas conferencias de partido, muchos congresos de partido había los frases más conocidas de José Antonio. Pero hay que decir la verdad, no se andaba además oltre, no sé cómo decirlo en español. Además de un conocimiento romántico y sentimental. Se hablaba del nombre de José Antonio, pero sin saber mucho de lo que había escrito, de que era su padre, de dónde surgió la Falange prácticamente. Sí, es importante subrayar, disculpa Giancarlo, es importante subrayar que Giancarlo, como agitador cultural de referencia en el mundo de la derecha radical italiana, mantuvo una relación intelectual muy fuerte con Francia, tanto por su pasión por los autores conocidos como Brasillac, Rue de la Rochelle, Céline y otros, o si nos remontamos antes también a la técnica de propaganda del Camelot du Roi, de Charles Maurras, de la lucha callejera, pero también el objetivo de la generación, y en especial de Giancarlo, al conocer España, ha sido hacer que también la idea de España dentro de Europa y dentro de nuestra idea tuviera la misma difusión en Italia que tuvo la idea francesa. Y este ha sido el papel de Fenice y de Giancarlo a lo largo de todos estos años y de otras personas. Por eso, digamos que el proyecto de Fenice, que arranca a finales de los años 60, tiene una continuidad ahora más que nunca con los medios de comunicación que nos permiten ahondar en estas posibilidades de colaboración. Sí, justamente sí, Marcelo. Y Falange tiene un gran plazo en este sitio, porque hemos intentado estudiarlo, comprenderlo, por cuanto lo sea posible, intentar de comprenderlo un poco, versus la diferencia que había, a los italianos parece que Falange sea una sola, que sea solo el nombre de José Antonio, no es así, vosotros lo sabéis perfectamente. Falange había bastante pensadores, Ramiro Ledesma, habíamos hablado antes, otras personas, Ruiz de Alba, o lo que a mí me encanta más posiblemente que Onésimo Redondo. Onésimo Redondo me encanta por su trayecto personal de vida. Nosotros sabemos que casi todos los primeros números de Falange fueron asesinados en los primeros días o semanas del conflicto. Y Onésimo Redondo fue el único, que yo sepa, que murió en un acto en el campo del honor, en un acto de verdaderos enfrentamiento militar, decimos. Tuvo una vida entusiasmante para mí. Cuando fue en exilio en Lisboa, continuó a hacer actividad política, a ver a los camaradas. Cuando fue detenido en Ávila particularmente, hizo de las escuelas de formación política al interior de la cárcel con otros camaradas detenidos.
salió de la cárcel en aquel día fatal, dijo la misa y después de la misa, andando a los Leones de Castilla, fue asesinado. Es decir, digo esto para decir que me encanta su figura, me ha encantado. Sí. Es una de las figuras de Falange. Y además intentaba anche ver, y sé que esto puede ser opinable, decimos, las diferentes tendencias políticas que había al interior de Falange misma. Es decir, que la línea, yo opino que Ramiro Ledesma fuese de Falange, también sí, como sabéis perfectamente, salió de Falange en 35, me parece. Sí, 35, me parece. Pero lo opino uno de los pensadores y de los hombres de Falange, uno de los columnas de Falange. Y algunas de sus pensamientos eran diferentes de los de otros camaradas. El intento, de unir el movimiento nacional al movimiento sindical, es decir, la nación al sindical, a la justicia social, no siempre se declinaba de la misma manera. Y también no siempre se declinaba de la misma manera la visión de Europa para los camaradas falangistas. España es diferente, uno de los dilemas que se unía. Y no era pero así para todos. Tú antes, Marcelo, habías dicho de los amores que yo tengo para los camaradas franceses, los poetas y literatos franceses. Hay uno en particular que es Brasillac. He leído bastante libros sobre él y muchas introducciones y presentaciones. La que más me gusta, me encanta, era justamente de un español, que no sé si conocéis, es Gómez Tello. Creo que era José Luis Gómez Tello, que era un voluntario del divisionario, y después un periodista de Alcázar. De Alcázar, sí. De Alcázar, me parece. Y él escribe en esta presentación de Brasillac, que yo repito, pienso sea la mejor que ha escrito cualquiera de nosotros, repite el concepto que Falange se identifica con Europa. La lucha de Falange era la lucha por Europa. Esto parece no muy conocido y creo que sea de difundir, decimos. Y de difundir también que se tiene que hacer, difundir su pasado. Decimos el pasado, la formación del pensamiento como subió, y pensar a que nuevas estrategias podemos empezar para entrar en Europa, para hacer una Europa que no sea esta, no sea la Europa de Adenauer o de los banqueros o algo así. Claro. Sí, se puede conjugar el identitarismo con una dimensión, con una sensación y un sentimiento de pertenencia común, que es Europa, obviamente. Sí, lo que ocurre es eso, que no es cuestionar hacer historia, pero como muy bien ha dicho Giancarlo, como prácticamente todos los líderes de Falange son asesinados en muy poco periodo de tiempo, no se puede saber cómo habría evolucionado la Falange si ellos hubieran estado vivos. Pero bueno, eso queda ya para la historia, y lo que sí que es importante es que aún en el año 2023 en el que nos encontramos, tanto la Falange sea interesante para camaradas italianos, como todo lo que ha sido vuestra lucha, como habéis dicho, de los años 60, con todas las dificultades que hayáis tenido, sean interesantes para los camaradas españoles. Y entonces ya, para ir acabando, ¿cómo nace la idea de colaboración con Falange? Ya nos has contado ese espíritu de interés, de admiración, pero ¿cómo nace la idea de colaborar con Falange en el proyecto Fenice? Sí, esto es interesante. Bueno, contactos con los camaradas españoles siempre ha habido. Te he hablado antes de la amistad hermana que tengo con José Luis Quérez Riesgo y con otros camaradas de Madrid que sale a 40, 50 años atrás. Y fue una amistad nacida, como decía Brasillac, hija del riesgo, en palabras similares a riesgo. Ahora, pero, cuando estudiamos Falange de aquellos años, Falange como otros movimientos, por supuesto, de aquellos años, no es para repetir aquellas cosas, sino para entender cómo han salido en particulares condiciones económicas, culturales y de pensamiento, han salido estas formas políticas. Y lo mismo pasa, ahora han cambiado los años, tenemos que enfrentarnos a Europa. ¿Cómo sale esta colaboración? La de la cual estamos hablando ahora mismo sale desde bastante poco tiempo, cuando vosotros habéis tenido la amabilidad de
preguntar a uno de nuestros de presentar en Madrid el archivo de León de Grel que nosotros hemos puesto en línea por el web. Esto me ha dado, antes, como decía antes, la oportunidad de ver por última vez el Valle de los Caídos con la tumba de José Antonio todavía en efecto, decimos. Y además, charlando un poquito, hemos pensado visto que las dos formaciones políticas, han intentado esta vía nueva de comunicación, radio, éter, web, visiva y audio y audiovisiva, intentando, nosotros todos los miércoles salimos en directa con una radio y ahora hemos pensado de salir uno de las directa radio, sustituirla con una directa televisiva. Cioè salir una directa de una hora más o menos cada mes televisivo, radio, cioè audio video, y continuar con la radio todas las semanas. 2 horas de transmisión hacemos más o menos. Y en ese sentido se puede interconectarnos con Falange y ver qué podemos hacer juntos. Por ejemplo, a mí me gustaría muchísimo, por cuanto atiene el recurso histórico, que con los camaradas de Falange se estudiase los tentativos de Montreux, de la unión que hubo en el 34, del 34-35, de unir a las formaciones neofascistas europeas en un único proyecto. Ver el aporte que dio Ramiro Ledesma de un lado y José Antonio de otro, que fueron diferentes. Y bueno, estudiar un poco esto para ver cómo utilizar estas cosas, estos conocimientos de la batalla actual. Pues muy bien, mi última pregunta iba a ser precisamente cuáles iban a ser las próximas iniciativas de colaboración que podemos llevar juntos, tanto Radio Fenice como Falange y programas como este, La Hora del Café, aunque ya nos has contado un poquillo cuáles son esas iniciativas, pero ¿se te queda alguna otra iniciativa que piensas que podamos llevar a cabo juntos? Disculpa, tenemos que pensar como el problema de siempre, de verdad. Cómo actualizar la justicia social. Eso. Justicia social no solo entre los hombres, o sea, entre mí y otros camaradas o con paisanos o personas cualquiera. No, también justicia social también entre estados. Es increíble que una persona que nace en algunos estados sea condenado a vida por su suerte de nacer en ese estado más que otros. Y la justicia social tiene que haber también fuerza. No es posible que hay sitios, países que en América del Sur, pienso, pero no solo en América del Sur, que sean esclavos de otros prácticamente. Y tenemos que pensar cómo solucionar estas cosas, porque ¿qué podemos ofrecer nosotros, singles individuos, para que estos problemas se puesto a la luz y si no resuelto, entonces sea objeto de reflexión? Pues la verdad es que es apasionante el poder encontrar la manera de colaborar, porque como habéis ya mencionado ambos, en este siglo XXI se nos brindan una serie de oportunidades técnicas que antes era imposible. O sea, antes podíamos querer hacer muchas cosas, pero para hacer una cosa conjunta entre españoles e italianos, o los españoles tenían que ir a Italia a hacerlo, o los italianos teníais que venir a España a hacerlo. Entonces eso ahora puede seguir siendo posible, pero está la posibilidad de cada uno desde donde esté aportar algo, tanto en programas como este, como en documentales, como en actos conjuntos en los que unos acudan y otros también le den difusión. Y yo creo que esta primera aproximación que hemos realizado hoy en este programa de La Hora del Café sea como esa semilla, ¿no? Esa semilla que crezca y que haga que podamos seguir haciendo cosas juntas. Yo estoy encantado de haber presentado este programa hoy, porque todo lo que pueda salir a partir de ahora, pues podré decir siempre que yo participé en esta iniciativa, ¿no? Y más si he tenido a gente, a grandes camaradas como a Marcelo, que ya le conozco hace bastantes años, y a Giancarlo, que sinceramente no lo había conocido hasta estos días, no lo había conocido personalmente, pero sabía de su trayectoria. Y yo creo que para cualquier falangista, y no solo falangista, cualquier patriota español y defensor de la justicia social, como muy bien ha dicho Giancarlo,
pues que surja esta colaboración entre ambos, creo que es más que ilusionante. Sí, además, No sé si... perdóname, Sí, dime. Jesús, se va a plasmar también en un sentido práctico en las próximas semanas, porque al igual que ha intervenido hoy Giancarlo Rognoni explicándonos los grandes rasgos del proyecto, tanto ideológico como de difusión cultural y de traducción política de Fenice, pues también Radio Fenice va a permitir que exponentes de Falange, los referentes de Falange, tanto en lo político como en lo ideológico, como en la responsabilidad de comunicación, tengan un espacio dentro de Radio Fenice. Definiremos las modalidades y la proporción de este tipo de espacio, porque Radio Fenice es un proyecto, y Fenice en general es un proyecto, como ha explicado Giancarlo, abierta a Europa, en el espíritu de lo que se intentó plasmar en el año 34 y 35, y esta unión puede ser la barrera contra el pensamiento único, el cosmopolitismo y el mainstream que nos oprimen, que hacen que la memoria sea mistificada, manipulada, en fin, todo esto va a ser como una barrera que vamos a tratar de erigir, y todo esto se debe a personas como Giancarlo Rognoni, que llevan toda una vida militando, sufriendo, pagando personalmente precios altísimos, y a los que va la admiración de la generación mía que ha venido después y que trata de mantener viva esta semilla y de propagarla. Y ahora los medios de comunicación lo permiten y por lo tanto, pues adelante con el proyecto. Permitidme una palabra todavía. Sí. En todo caso, le agradezco muchísimo por la invitación que me has hecho, no solo a mí, ma a la Fenice, a quel conjunto humano de camaradas, con la comunidad humana que hemos tentado de vivir. Y decir de los nuevos medios de comunicación, de las nuevas posibilidades, va dicho en todo caso que esos nuevos medios no tienen que excluir la posibilidad de vernos de persona, que siempre es algo de bien hecho, decimos. Esto es fundamental. Igual que vinisteis aquí a presentar el archivo de León de Grell, pues iremos nosotros a Milano, donde haga falta, y volveréis aquí siempre que queráis. Pues nada, pues repito otra vez que para mí es un honor poner esa semilla para esto, y esperemos que fructifique bien y pronto. Nos vamos a despedir de este programa especial. Este programa especial va a quedar grabado en varios sitios, como he mencionado al principio, y así le pido tanto a los camaradas españoles como a los camaradas italianos que ayuden en la difusión para que se entere mucha más gente de esto, no solamente el día de la emisión, sino a posteriori. Me vais a permitir que precisamente como tanto en España como en Italia hay un problema gravísimo que está relacionado con esa Agenda 2030, esa sumisión de lo que quieren hacer con nuestra agricultura, con nuestra ganadería, con nuestra pesca. Aquí en España se están movilizando agricultores, y en concreto este domingo va a haber una manifestación de agricultores en Madrid, en la capital de España, y los falangistas vamos a acudir, y entonces me vais a permitir que ponga aquí el cartel de este acto, porque pone ahí Falange Española Jons la Falange, porque vamos a acudir los dos movimientos falangistas unidos, y es la manifestación, los convocantes son SOS Rural, va a ser este domingo en Madrid, va a ser el domingo, repito, 14 de mayo, vamos a quedar a las 10:30 de la mañana, para los que conozcan Madrid, la famosa Cuesta de Moyano, que hay un monumento ahí a Claudio Moyano, ahí vamos a quedar, que está cerca del Ministerio de Agricultura, y ahí vamos a acudir todos los españoles de buena fe a defender el campo español, porque como hemos dicho muchas veces, hay gente que por aquello de ese predominio de las ciudades ahora en las naciones, si el campo muere, muere toda la nación. Dicho que suene mal, si el campo no produce alimentos, las ciudades comeremos mierda, como hemos dicho muchas veces, porque si no son ellos los que nos sacan adelante, aunque no solamente es la alimentación, ¿no? Pero es una manera de hacer un dibujo gráfico, ¿no? Y tenemos que ayudar al campo español porque está siendo muy atacado tanto por los gobiernos de la izquierda como también cuando llega esa derecha que luego le da igual el momento que llega al poder los problemas de los españoles.
Así que en esa unión de patria y de justicia social y de colaboración entre hermandades, habéis mencionado ambos también el término de tenemos que ser hermanos, ¿no? Tanto los camaradas italianos como españoles en estos proyectos, pues ese acto también va a ser un acto de hermandad. Y nada más, me queda despediros. Muchas gracias, Marcelo, por tu colaboración inestimable, tanto para haber hecho este programa antes como hoy mismo. Gracias por tenerte aquí una vez más. Ya sabes que vale quien sirve. Exactamente, es un lema precioso también. Y muchas gracias, Giancarlo. También seguro que volverás a participar en este programa. Aparte de las colaboraciones con Radio Fenice, pues contaremos contigo también para otros programas de la hora del café que quieras opinar sobre o bien lo que ocurre en España, desde la visión desde allí, o bien que seas tú el que nos comente lo que ocurre en Italia. Así que muchas gracias a ti. Gracias en todo caso. Y nada, y nos vamos a despedir. Ahora no os vayáis cuando yo me despida porque quiero despedirme personalmente fuera de antena de los dos. Pero si siempre acabamos con nuestro irrenunciable Arriba España, hoy permitidme que diga Arriba España, Arriba Italia y Arriba Europa. Y gracias otra vez.